Jamás imaginé que un simple estornudo pudiera ponerme entre la vida y la muerte. Me llamo Roberto. Tengo 65 años, y lo que me sucedió cambió por completo mi forma de ver el cuerpo, el tiempo y el precio del descuido. Y sí, todo comenzó con algo que cualquiera de nosotros hace todos los días: an estornudar. Pero cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en casa. Estaba rodeado de tuberías, sonidos metálicos, voces presas del pánico y luces frías. Me había despertado, e infecciones urinarias. Momento. El miedo era mayor que cualquier dolor. Recuerdo que intenté mover la cabeza y sentí el peso de algo extraño alrededor de mi rostro, en una máscara de oxígeno. Me ardía el pecho, me dolía la garganta, y por un segundo pensé: he muerto, y nadie me lo ha dicho. Pero entonces oí una voz lejana que decía: señor Roberto, cálmese. Ahora está a salvo. Fue entonces cuando lo comprendí. No estaba muerto, pero ya no vivía como antes. Las horas siguientes fueron confusas. Fragmentos de memoria se mezclaban en el sofá, la botella de cerveza de la noche anterior, el sonido de las noticias, el estornudo, el repentino mareo, y entonces, un vacío blanco, y el doloroso despertar en la cama de la UCI. Y el médico me explicó más tarde que había sufrido un colapso circulatorio repentino, provocado por presión arterial alta y exceso de grasa en la sangre, consecuencias directas de los estilos de vida sedentarios y el consumo de alcohol acumulados durante décadas. Pero en ese momento, lo único que podía pensar era: ¿cómo es posible que algo tan pequeño me haya afectado de esta manera? Fue un golpe al orgullo. Siempre he sido el tipo de hombre que dice: a eso no me pasa a mí. He trabajado toda mi vida, he criado a mis hijos, y nunca he sido de quejarme. Pero allí, tumbada y débil, me di cuenta de cuánto había ignorado el cuerpo que me sostenía. Los días siguientes fueron una mezcla de lucidez y alucinaciones. Vi a mi esposa llorando en un rincón de la habitación. A veces pensaba que era un sueño, otras veces que ya estaba al otro lado. Durante uno de los turnos de noche, una enfermera me dijo que llegué inconsciente, con la cara morada y un latido cardíaco irregular. Fue cuestión de minutos, señor Roberto, dijo ella. 5 minutos más, y usted no estaría aquí. Y fue allí, entre las máquinas y el sonido constante del monitor cardíaco, donde empecé a comprenderlo. La verdad es que no fue el estornudo lo que casi me mata. Fue todo lo que le precedió, años de abandono, noches de bebida, la idea de que el cuerpo podía durar para siempre. El estornudo fue solo el detonante, la última advertencia de un cuerpo exhausto, pidiendo ayuda de la forma más abrupta posible. Al tercer día, cuando finalmente logré mantenerme consciente durante un periodo más prolongado, me vi reflejado en la pantalla de un dispositivo. Casi no me reconocí. Profundas ojeras, piel pálida, tubos, cicatrices, un extraño. Pero lo que más me asustó no fue la cara, era la mirada. Nunca antes había visto tanto miedo dentro de mí, y junto al miedo, una culpa que le pesaba en el pecho, más que cualquier dolor físico. Empecé a recordar cada decisión, cada empezaré mañana, cada solo una cerveza más. Y me di cuenta de que todo eso tenía un precio demasiado elevado. Aquella habitación blanca, fría y silenciosa parecía un espejo, y lo que vi reflejado fue la suma de años de indiferencia. Cuando la enfermera me trajo café por primera vez después del coma, lloré, no por el placer, sino simplemente por el hecho de estar allí y poder sentir. Y por primera vez en mucho tiempo, di gracias por algo que siempre había dado por sentado: al respirar. En los días siguientes, me di cuenta de que el tiempo dentro de una UC y tiene un ritmo diferente. Las horas no pasan, se alargan interminablemente, como si cada minuto fuera un vívido recordatorio de lo que podría haber hecho de manera diferente. Y el sonido de las máquinas se mezcla con el sonido de la conciencia. Vive, PEO, monitor de frecuencia cardíaca,
Parece un reloj que te cobra por cada decisión equivocada. Cada mañana veía llegar a mi esposa, con el rostro cansado y los ojos llenos de lágrima. Intentó sonreír, pero el miedo se filtró por las grietas de su sonrisa. A veces, fingía estar dormida solo para no tener que ver cuánto sufría. Y fue en ese silencio donde me pregunté, ¿cómo llegué aquí? Recordaba las noches de copas con amigos, las risas estruendosas, las promesas de empezaré a caminar el lunes, los exámenes aplazados, las advertencias ignoradas. Mi cuerpo, ahora rodeado de cables y tubos, parecía gritar todo aquello que nunca quise oír, y cuanto más lo pensaba, más me dolía. No físicamente, sino por dentro. La vergüenza de haberme dejado llegar a este punto era peor que el dolor en mi pecho. Una mañana, un joven médico se acercó a la cama. Tenía una mirada firme, pero amable. Señor Roberto, tuvo usted mucha suerte, dijo. Un simple estornudo generó una presión extremadamente alta en su sistema circulatorio. Esto, combinado con la grasa acumulada y el hígado debilitado por el alcohol, casi provocó una ruptura. Guardé silencio. Continúa, su cuerpo llevaba mucho tiempo pidiendo auxilio. Solo se le oía cuando gritaba. Esa frase me impactó como una descarga eléctrica. Mi cuerpo llevaba mucho tiempo pidiendo ayuda a gritos. Eso era cierto. Cada dolor ignorado, cada noche sin dormir, cada vaso de cerveza para relajarse, todo era un grito de auxilio, disfrazado de placer. Los días siguientes se convirtieron en una especie de penitencia. Mientras el cuerpo se recuperaba, la mente se destrozaba entre remordimientos y promesas silenciosas. Observé a los demás pacientes a mi alrededor, hombres de mi edad, algunos en peor situación, otros intentando empezar de nuevo, y me di cuenta de que todos estábamos allí por la misma razón: el abandono. No es la negligencia de los demás, es la nuestra. A veces, en mitad de la noche, me despertaba con el sonido de alguien llorando en otra cama. Era un sonido que mezclaba miedo y culpa. El sonido de alguien que finalmente comprendía que no era invencible. Y cada vez que lo oía, cerraba los ojos y pensaba, este podría ser mi último amanecer. Un día, una fisioterapeuta entró en la habitación con una voz demasiado alegre para el ambiente. ¿Intentamos sentarnos hoy, señor Roberto? Pensé en negarme, pero él sonrió y dijo, si logras sentarte hoy, demostrarás que aún tienes la fuerza para volver a empezar. Esa frase despertó algo en mi interior, y con su ayuda, y con un esfuerzo que parecía imposible, logré incorporarme. Eso fue todo. Pero en ese momento, pareció una victoria para alguien que había sobrevivido a su propia negación. Miré a mi alrededor y volví a ver el mundo. La perd blanca, el sonido lejano de los pasos de las enfermeras, el olor a desinfectante, el rayo de luz que entraba por la ventana. Todo parecía nuevo, como si hubiera renacido en un lugar donde la vida aún me daba una oportunidad. En los días siguientes, comencé a fijarme en las pequeñas cosas. La enfermera que me cambió el suero intravenoso sonrió al ver que estaba mejorando. El anciano de la cama contigua, que apenas podía hablar, murmuraba oraciones cada mañana. En cada rincón de aquella habitación se escondía una esperanza oculta. Y fue en ese lugar donde comprendí algo que nunca antes había entendido. La vida no necesita gritar para ser preciosa. Cada latido, cada respiración, cada despertar, todo era un recordatorio silencioso de que aún había tiempo para cambiar. Pero sabía que el cambio no sería fácil. El cuerpo puede sanar rápidamente, pero la mente tarda más. Y la mía seguía llena de viejos hábitos, excusas y miedos. Cuando el médico me autorizó a caminar por el pasillo, sentí como si estuviera cruzando un campo de batalla. Me temblaban las piernas, el aire se sentía pesado, pero di el primer paso y luego otra, y otro y fue allí, en ese pasillo frío y brillantemente iluminado, donde lloré por primera vez desde que desperté. No por dolor, pero por gratitud. Yo había regresado, y ahora tenía que decidir qué haría con esta segunda oportunidad. Volver a casa, después de haber estado al borde de la muerte, es como despertar en un mundo que parece el mismo,
pero que no lo es. La gente continúa con sus rutinas. El tráfico sigue siendo caótico. La televisión sigue repitiendo las mismas noticias a todo volumen. Pero por dentro, todo era diferente. Cada sonido, cada olor, cada movimiento parecía más intenso. Ya no veía las cosas. Mi esposa me estaba esperando en la puerta cuando llegué, con la misma expresión de alivio y miedo mezclados. Intentó sonreír, pero pude darme cuenta de lo mucho que le habían pesado los últimos días. Nos abrazamos en silencio, y en ese abrazo me di cuenta de lo ausente que había estado incluso estando presente. ¿Cuántas veces ha intentado convencerme para que vaya al médico? ¿Cuántas veces he respondido con ironía tranquila? Cariño, una cerveza nunca ha matado a nadie, pero ahora lo sabía. A veces no es la bebida lo que te mata, es la negligencia que conlleva. Los primeros días en casa fueron una mezcla de alivio y miedo. El cuerpo se sentía más ligero, pero la mente aún cargaba con el peso del shock. Cada vez que estornudaba, me quedaba paralizado, era instintivo. El sonido de su propio estornudo se convirtió en un recordatorio de su límite. El médico había sido claro. Tu cuerpo te avisó, señor Roberto, la próxima vez, puede que no te avise. La frase resonó en mi cabeza durante días. Sabía que tenía que cambiar, pero cambiar es un verbo que duele, porque para cambiar, necesitamos matar al viejo yo, y que a mí le gustaba vivir en la comodidad de las excusas. Una noche, mientras cenábamos, mi esposa me preguntó, ¿serán diferentes las cosas ahora? No preguntó por desconfianza. Preguntó por esperanza, y no pude responder. Simplemente le tomé la mano, y le prometí con la mirada. Comencé, poco a poco. Paseos cortos por el vecindario, intentos de controlar la ingesta de alimentos, menos alcohol, pero el retraimiento emocional es una bestia silenciosa. El cuerpo echa de menos lo que lo estaba matando. Y entonces, de repente, me di cuenta de que la adicción no era a la bebida, sino a la negación. Beber era mi manera de no sentir. Durante las primeras semanas, tuve recaídas. Pequeño, pero real. Una copa de vino un domingo, una excusa para brindar por la salud, en cruel ironía. Y cada vez que eso sucedía, al día siguiente, sentía el amargo sabor de la vergüenza. Era como si cada sorbo me alejara más de la promesa que me había hecho a mí mismo. Fue mi hija quien me hizo volver. Un día apareció con una caja en las manos y dijo, papá, quiero enseñarte algo. Dentro de la caja había fotos antiguas. Yo jugando al fútbol sonriendo, sosteniéndola en brazos, viva. Ella me miró y preguntó, ¿dónde está ese hombre? No pude responder. Acabo de mirar esas fotos y me he dado cuenta de lo que me había perdido sin siquiera notarlo. No era el cuerpo, era el brillo en sus ojos. El placer de vivir la vida al máximo. Esa noche decidí que no quería ser recordado como el hombre que casi muere por un estornudo. Quería ser recordado como el hombre que renació de un estornudo. Y así comenzó mi segunda vida. Regresé al hospital, pero esta vez como estudiante del dolor mismo. Hablé con otros pacientes. Escuché historias similares a la mía, cada una más triste y más hermosa que la anterior. Descubrí que sobrevivir tiene algo casi sagrado. Es como si la vida te diera un nuevo contrato y tuvieras que firmarlo con hechos, no con palabras. Comencé a asistir a grupos de caminatas y participé en charlas sobre reeducación nutricional. Al principio me sentí fuera de lugar a un anciano, intentando empezar de cero, pero entonces me di cuenta de que ese era el verdadero comienzo. Y, por primera vez en décadas, me sentí vivo sin necesitar nada más que aire en mis pulmones y gratitud en mi corazón. En un día, durante un paseo vespertino, sentí el viento en la cara y cerré los ojos. Recordaba el día en que desperté en la UC1. Las máquinas, la mascarilla, la enfermera que me dijo eso, estuvo a punto de ocurrir. Y por primera vez, pensé en quizás, ese estornudo fue la mejor advertencia que la vida me pudo haber dado. A partir de ese momento, dejé de luchar contra el pasado, dejé de culparme a mí mismo, y comencé a aprender. Cada día suponía una nueva prueba de paciencia y perseverancia. Why? Con cada amanecer, el miedo disminuía,
y la voluntad de vivir crecía. El cambio comenzó a manifestarse en los detalles. Respirar se hizo más fácil. Sus manos dejaron de temblar. Sus ojos recuperaron su brillo. Y con cada paso que daba, sentía como si estuviera reconstruyendo mi propio corazón. No con cirugía, sino con decisiones. Los días empezaron a tener su propio ritmo. Ya no me despertaba sobresaltado por el sonido de mi propio cuerpo. Me despertaba con curiosidad. Quería descubrir hasta dónde podía llegar sin traicionarme a mí mismo, sin volver a los viejos atajos. Cada mañana me ponía las zapatillas, ajustaba mi respiración y caminaba. 5 minutos se convirtieron en 10. 10 encuentros. En poco tiempo, ya saludaba a las mismas personas del barrio, como quien busca compañeros de batalla. La vida, que antes me había pesado demasiado, volvía a encajar. Regresé al hospital no como paciente, sino para un chequeo. El médico miró mis análisis y levantó la vista, sorprendido. Presión arterial controlada. Triglicéridos bajando. Hígado recuperándose. Estás escribiendo un final diferente, señor Roberto. Sonreí tímidamente. El cumplido dolió y sanó a la vez. Dolía porque me recordaba cuánto tiempo había ignorado las señales. Sanó porque me demostró que aún había tiempo. Al salir, pasé por el pasillo de la UCE y donde había despertado. Me quedé frente a la puerta cerrada, escuchando el pitido lejano de los monitores, el mismo sonido que una vez me había tenido cautiva y que ahora me devolvía el respeto. Apoyé la mano en la fría pared y di gracias en silencio, no por haber estornudado, sino por haber sobrevivido a lo que vino después. En casa, mi esposa empezó a cocinar conmigo. Era nuestra manera de reaprender a vivir. Descubrimos el placer de picar verduras, de esperar a que el arroz estuviera listo, de oler el ajo en la sartén. La cena dejó de ser una tarea tediosa y se convirtió en un momento de presencia. A veces, me tomaba la mano y se reía. ¿Quién lo iba a imaginar? La cocina salvando al camarero. Yo respondería: no fue la cocina. Fuiste tú quien no te rendiste conmigo. Un sábado por la tarde, mi hija me invitó a una charla en el centro de salud del barrio en reunión de sobrevivientes. Me reí del nombre, pero fui. Me senté en la primera fila. Vi hombres con cicatrices recientes, mujeres que habían aprendido a caminar de nuevo, personas que lloraban sin vergüenza. Cuando me tocó hablar, mi voz flaqueó, pero mi corazón me impulsó a pronunciar las palabras sanantes. Pensaba que una copa no cambiaría nada, que el cuerpo lo soportaría, que un paseo menos era solo eso, un paseo menos, hasta que un estornudo me llevó a la UC Ian. Y de ahí me quedé con 2 certezas. La vida es frágil y no quiero desperdiciarla más. Finalmente, se acercó un joven, tendría poco más de 40 años, olía a alcohol y tenía los ojos cansados. ¿Crees que puedo hacerlo? Lo miré como quien se mira en un espejo viejo. Ah, no lo creo. Lo sea, pero tendrás que elegir de nuevo. Cada día, a partir de entonces, empecé a recibir mensajes. Gente que me veía caminando temprano por la mañana. Gente que había escuchado la conferencia. Gente que no me conocía y me decía: gracias por recordarme que aún hay tiempo. Respondí lo mejor que pude, con sencillez, porque he aprendido que la sencillez es lo que perdura. Fue entonces cuando surgió el nuevo susto. Era ya tarde. Había caminado más de la cuenta. El cielo parecía una brasa agonizante. El viento soplaba suave. Subí la calle hacia mi casa y sentí que el mareo se apoderaba de mí como un viejo conocido. Me detuve, respiré hondo. Intenté ocultar mi miedo, pero las piernas me fallaron. Me senté en la acera. El corazón me latía con fuerza. Me zumbaba la cabeza. Por un instante, el mundo se oscureció en los márgenes. La misma oscuridad que precede al abismo. Cerré los ojos y me hablé a mí misma, como quien toma la mano de un niño. Tranquilizate. No corras, respira por la nariz. Cuenta hasta 4. Mantén la respiración. 2 segundos. Suelta 6 segundos. Ya lo has aprendido. El mareo iba y venía. Tardó un rato, pero se fue. Llamé a mi esposa. Llegó en coche, con los ojos muy abiertos,
su miedo habitual disfrazado de preocupación. Te llevé al límite, ¿verdad? Dije, no, Antú, fuiste quien encontró el tuyo, y eso lo respetamos. Al día siguiente, concerté una cita. El médico me escuchó atentamente, ajustó mi medicación y antes de terminar, dijo sin rodeos, una recaída no es un fracaso, es una brújula. Te indica donde aún necesitas fortalecerte. Salí de allí con una claridad que solo había visto en los ojos de quienes regresan. No se trata de no volver a fracasar jamás, sino de regresar más rápido, con más respeto y menos orgullo. Cambié el todo o nada por un poco cada día. El héroe que inventé dio paso a un hombre de verdad. Empecé a anotar pequeños logros. Dormí bien, rechacé la cerveza del vecino, caminé 18 minutos sin parar, me reí sin motivo, cosas que nadie publica, pero que me salvan. Para el Element, ajusté mi entorno agua siempre a la vista, fruta lavada, zapatillas cerca de la puerta, el despertador programado para estirarme. Descubrí que la disciplina consiste en preparar el terreno para que la decisión correcta sea más fácil que la incorrecta. En una mañana cálida, me encontré en el parque con el mismo fisioterapeuta de la UC, Ian corrió hacia mí. Sorprendido, Ann sabía que ibas a aparecer aquí. ¿Cómo? Porque aquellos que lloran lágrimas de gratitud en el pasillo, siempre regresan. Nos reímos. Caminamos un rato juntos. Él habló del trabajo, yo del miedo. Él de la paciencia, yo del deseo. Al despedirnos, pronunció una frase que se me quedó grabada. En el cuerpo, perdona cuando la rutina se disculpa. Regresé a casa, sintiéndome ligera. Abrí la ventana de la sala y dejé que entrara el viento, hasta que la cortina ondeó. Agradecí el mareo que no me derribó, el susto que me mostró el camino, el estornudo que al final me hizo darme cuenta de lo obvio: a nadie envejece. La factura llega, pero se puede pagar a plazos con las decisiones que tomamos a diario. Antes me daba miedo estornudar, hoy lo respeto. Cuando siento el picor en la nariz, sonrío levemente. Ya no me provoca pánico, sino que me lo recuerda. Una campanilla suave que me dice: cuídate. Esa noche, me senté con mi esposa a mirar fotos antiguas, no para castigarme, sino para celebrar. En una de ellas, sostenía a mi nieta recién nacida. Miré a ese hombre, y por primera vez, no sentí vergüenza, sentí nostalgia. Y le prometí, en voz alta, que estaría orgulloso de la persona en la que me estaba convirtiendo. El domingo volví a la reunión del centro de salud. Hablé menos, y escuché más. Un hombre contó cómo dejó de fumar tras un infarto. Una mujer dijo que aprendió a caminar de nuevo después de un derrame cerebral. Todos los presentes conocían bien el terreno y por lo tanto, hablaban con sus pies. Cuando me tocó el turno, respiré hondo y dije, el estornudo me derribó. Pero no. Lo que me define son las decisiones que tomo cada mañana. Los aplausos no curan, pero ayudan a recordar. Yo lo record. Y volví a casa con la frente en alto. Un paso firme y la certeza de que el milagro que esperaba nunca estaba en urgencias, sino en el calendario. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en mi cuaderno: si me despierto mañana, volveré a empezar. Cerré los ojos con una calma que desconocía. El sueño me invadió como si confiara en alguien. Y, por primera vez, desde la UCI, no tuve miedo de soñar. A veces cierro los ojos, y aún puedo oír el sonido de las máquinas de la UCI, y en el pitido constante, el aire comprimido, el ruido de los pasos apresurados en el pasillo. Me atormenta, pero también me guía, porque ahora sé lo que significa despertar. De verdad, no se trata de abrir los ojos, sino de abrir la conciencia. Hoy, cuando camino por la calle y veo a la gente corriendo de un lado a otro, con el móvil en la mano, el cigarrillo entre los dedos y los vasos sobre la mesa, pienso en cuántos están a punto de vivir lo que yo viví. ¿Cuántos creen que el cuerpo es una máquina capaz de soportarlo todo? Y tengo ganas de gritar: despiértate antes de que te despierte el estornudo. Pero yo no grito. Aprendí que nadie cambia por las palabras. La gente cambia por las sorpresas.
Oh, Paul Elmore. Y si esta historia ha llegado hasta ti, quizás el universo haya elegido el camino más tierno, el amor. Hoy, mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, abro la ventana y dejo. Entra las. Camino despacio. Bebo mi café sin remordimientos y doy gracias por cada respiro. Ya no mido el tiempo con el reloj. Lo mido por los momentos en los que me siento vivo. Y cuando estornudo, me río para mis adentros, porque en el fondo, ese sonido que antes anunciaba el final, ahora me recuerda un nuevo comienzo. Volví a hacerme chequeos médicos, a cuidar mi cuerpo, pero sobre todo, comencé a cuidar mi alma, porque el cuerpo da señales, y el alma grita cuando fingimos no oír. YC. Algo aprendí de todo esto, fue que el verdadero milagro no consiste en escapar de la muerte. Se trata de aprender a vivir antes de que llegue. Hoy, si alguien me pregunta qué me pasó, respondo con una sonrisa: a la vida pasó, porque solo cuando lo perdemos por un momento, nos damos cuenta de lo mucho que vale. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar, o simplemente te recordó a alguien que necesita una advertencia, por favor compártela. Quizás tu gesto salve una vida, igual que la mía. Se salvó con un simple estornudo. Y antes de irme, les pido una cosa desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es real, cada emoción es genuina, y cada relato es un recordatorio de que la vida aún intenta hablarnos. Y si alguna vez el destino te da un susto, recuerda esto: no todos los finales son el final. A veces, simplemente es tu cuerpo pidiéndote una nueva oportunidad para empezar de nuevo.